en la recta final. La recta final. Yo soy Raimundo Mercedes y tengo en este momento el gratísimo placer de que me acompañe en esta entrega una mujer, pero una mujer, señores, que, wow, de verdad que estoy impactado. Qué buena representación de la mujer dominicana que va a aparecer por primera vez en este espacio, porque ustedes saben que recién lo iniciamos. Ella es Yelandra Sánchez Carbonell. Y oigan qué amplitud. Especialista en administración, seguridad, inteligencia, manejo de crisis y conflictos. También analista internacional geopolítica. Para que vean que no le mentía. Ella maneja, pero de una manera súper amplia, lo que es el tema tan impactante en este momento para nosotros como es el tema de Haití. También domina sobremanera lo que es la política de la diáspora, sobre todo lo que concierne a que participemos en el proceso electoral que nos corresponde, que es en dos niveles, tanto el presidencial como el de los diputados que representan la diáspora. Así que vamos a aprovechar la presencia de Yelandra para que ella por lo menos nos dé pinceladas de todo ese dominio tan amplio que ella tiene. Yelandra, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por permitirme compartir en este espacio. Bien, vamos a comenzar. Como esto se trata de ruta electoral, de la recta final, para que nos explique un poco. Sabemos que no eres representante oficial, dirigente, no ocupas ninguna posición en ninguno de los partidos políticos, pero sí simpatizas por la Fuerza del Pueblo y específicamente por el doctor Leonel Fernández. No sé si por eso el verde. El verde. Bueno, ¿por qué lo haces? Yo no simpatizo por los partidos, porque en la preparación los partidos vienen siendo como una estructura política para lanzar y ser una maquinaria de candidatos. Esa es la nueva modalidad de la política moderna. Ahora bien, por el doctor Fernández sí tengo cierta simpatía y admiración, porque él es el creador de todas las leyes que rigen hoy en República Dominicana. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan de la diáspora, ¿por qué yo debo de votar por Leonel? Yo les digo, pero ¿y quién fue que le dio a ustedes el derecho de votar y tener incidencia en la política local? Fue el doctor Fernández a través de su ley 275-97. Más adelante, cuando asume la presidencia en su segundo periodo, me preguntan, ¿y por qué tengo yo que votar por Leonel? Leonel le dio a ustedes la oportunidad de tener un representante, una voz, a través de la ley 136-2004, donde crea la figura del diputado ultramar. O sea, las leyes van creando, pero para aplicarlas, para ejercerlas, se requiere tiempo. Tú no ves una ley aplicándose en un año, no, ese es en el tiempo. Ahora que ya el dominicano en la diáspora tiene ese sentir político, ese sentir de nuestra nación, porque ellos ven a República Dominicana desde la nostalgia, se preocupa de la República Dominicana por sus familiares y al final deciden ellos querer retirarse. Quiere retirarse a la nación. Ahora bien, en este espacio, o sea, si Leonel aplicó la ley 136-2004, donde crea el diputado ultramar, ya la ley tiene 10, más de ¿cuánto? 10. Sí, se está votando hace mucho acá. Sí, no, la figura del diputado ultramar. Sí, votando por eligiéndolo del 2004 hasta la fecha. ¿Cuántos años? 20 años. Bueno, entonces, en esos 20 años, el dominicano debe de ya saber por quién votar, por esa persona que va a ser su voz, que le va a reclamar al Estado local sus derechos.
sea, ya tenemos que hacer como un voto de conciencia. Lamentándolo mucho, República Dominicana y muchos dominicanos de la diáspora no se incentiva en empadronarse, en verificarse en los consulados. Cuando usted se traslada, lo primero que tiene que hacer el dominicano es registrar y actualizar la dirección para poder tener el derecho a ejercer el sufragio. Entonces, tenemos también debilidades, porque muchas veces el Ministerio de Relaciones Exteriores no hace campaña tan activa de llamar a ese dominicano del país receptor a que diga, ven, actualiza tus datos. ¿Ya me entiendes? O sea, eso es una dinámica amplia, pero a la vez faltas de políticas de comunicación y también el incentivo. Ahora bien, Yelandra, en cuanto a esos aspectos positivos que tú señalas, hay también aspectos negativos que se ven, y uno de los aspectos que son quizás el tema más trillado es el tema de la corrupción. Recordamos que cuando el doctor Leonel Fernández salió del poder, ya en su último periodo, se vio muy, yo diría, atosigado, utilizando un término común, por los escándalos que se le indilgaban, quizás no tan directamente a él, pero sí a su entorno, sobre la corrupción. Que tú que eres una estudiosa, ¿qué tú nos dices de eso? Bueno, en primer lugar, el doctor Fernández creó la ley 200-04, que es la ley de libre acceso a la información. ¿Cuándo se vino a aplicar las resoluciones de la ley de libre acceso a la información y transparencia? 2014. 10 años después. Antes, a partir del 2006, es que se crea la ley 340-06, que es la ley de compra y contrataciones. Para tú implementar, educar a que el dominicano deba licitar, eso fue una tarea titánica de 10 a 15 años. Antes, nosotros teníamos el conocimiento de que había una obra en el Estado, y si era local, decían, búsqueme al constructor tal, a fulanito y a perensajito, que trabaja bien. Era por dedo. Cuando había una obra magna que no habían locales aptos para hacer esa obra, llamaban a la empresa y no le permitía que esa empresa tuviera un nexo o un lazo con un local para usar la mano de obra local. Al contrario, la empresa traía con toda su maquinaria, todos sus expertos y toda su mano de obra extranjera. Entonces, Leonel crea con esa ley el nexo de que toda empresa internacional debe de tener un local. Pero, ¿cuándo fue? En el 2006. ¿Cuándo se viene a implementar? A partir del 2008, 9, 10, 11, 12, pero como quiera, era con ciertas debilidades, porque para tú educar a toda una población a que adopte una norma, eso es. Mi pregunta es ahora, en este momento, ¿se están aplicando esas leyes? Ahora mismo, con el tema de la ley 340-06, con la compra y contrataciones, se ve un poco débil, más bien débil, por la alianza público-privada, que es la ley 43-20. ¿Qué pasa? La alianza público-privada es más bien el que tiene el capital, es quien hace la obra. Quien tiene el financiamiento es quien hace la obra. Eso no lo van a hacer los ricos. Exacto, pero también me limita con la ley de información pública, la 200-04, porque en el artículo 18 de la ley 200-04 te limita a tener acceso a las informaciones de la parte privada. Entonces, hay que hacer una modificación de la ley 340-06, que es de compra y contrataciones públicas, lo cual la Embajada Americana también habló sobre eso, que si se va a combatir la transparencia, si vamos a superar nuestros índices, debemos de modificar esa parte. El tema haitiano, sé que tú lo dominas a la perfección y es un tema que todo el dominicano está siempre enfocándolo. Danos un poco de luz sobre ese tema. Mire, todo depende de la perspectiva y la percepción, y más la información que se maneja. En ese tema hay demasiada desinformación. ¿Por qué? Porque lo usan como un punto de lanza para campañas políticas. En primer lugar, Haití
Sí, es un estado, yo le llamo estado burocráticamente caótico, aunque digan que es un estado colapsado, un estado fallido. Cuando hay un proyecto o hay algo, aparece una figura. Siempre debajo de la tierra. Esa ha sido mi experiencia trabajando con Haití, con los organismos multilaterales. Pero también hay que entender que el tema de la frontera también es nuestro problema. No es que debamos asumir Haití. Cuando en estos días, un ejemplo, me dicen a mí el tema de los refugiados, que no, nosotros no vamos a abrir campamentos de refugiados porque no estamos adscritos a los convenios de 1957, 1951 y 1967, que es lo que habla del carácter de la figura del asilado y del refugiado. Entonces, ¿qué pasa? República Dominicana pertenece a la ONU, y la ONU tiene muchos organismos, muchas direcciones. Está el Organismo Mundial de la Salud, el Organismo Mundial del Turismo, el Organismo Mundial del Comercio, y tú te acoges, si quieres, a los acuerdos, a los convenios. O sea, el tema de los refugiados, descansen, que eso no va a pasar ahora, siempre y cuando ellos dentro de los derechos humanos. Entonces, en el marco de los derechos humanos, ¿qué es lo que se cuestiona en la comunidad internacional? Yo me voy a poner en los zapatos de la comunidad internacional. Nosotros llamamos hacia la OEA y a la ONU, intervengan en Haití. Pero los organismos se preguntan, ¿y cómo entran los haitianos a República Dominicana? ¿Por dónde entran? ¿Quiénes son las estructuras que forman parte para que entren indocumentados hacia la nación? Nosotros nada más vemos que migración hace deportaciones, pero ¿usted ha escuchado alguna red? Se desmantela en República Dominicana red de trata y tráfico. En República Dominicana, las yolas, todo el mundo sabe que hay puntos donde salen los dominicanos y también indocumentados hacia Puerto Rico, hacia Jamaica, Barbados, hacia Miami. La pregunta, ¿qué están haciendo las autoridades? En este caso, la Marina, la Armada Dominicana. Porque esos puntos ciegos deben de conocerse. Y donde hay puntos ciegos, las autoridades deben de supervisar. O sea que tú crees que no ha habido un buen manejo de la frontera dominicana. No ha habido, nunca ha habido. La experiencia que yo he tenido con Haití, incluso hasta para la delimitación fronteriza, Leonel Fernández en el 2011 somete un programa de delimitación fronteriza, la rehabilitación de los bornes. Entonces hicieron una verjita que parece una pared de patio deslindada y hay 200 metros de deslinde. Y yo dije, pero ¿deslindar qué? Eso incluso salió en la prensa local, que en esa reja o esa verja mal hecha le cedieron metros a los haitianos. Entonces, para el haitiano, eso es de ellos. ¿Por qué? Porque no está dentro donde está el bornes. O sea, se ha aplicado muchas políticas de manera errática de nuestro lado. ¿Por qué? Porque no hemos sido sensatos. Y la desinformación es parte, ¿para qué? Para uso de campaña política. Yo quiero aprovechar la presencia de Yelandra Sánchez acá con nosotros, como mujer dominicana, como mujer bien preparada, que conoce de una forma amplia lo que es el país, no simplemente a lo interno, sino hacia afuera. Para preguntarte, el reciente debate de las candidatas vicepresidenciales, tú como mujer, que yo diría que enmarcas dentro de lo que es la formación de esas mujeres que estuvieron en ese podium, ¿cómo tú lo calificas? 1A, porque miren, en primer lugar, salió una figura que realmente maneja datos, y esa figura que trabajó en la gestión de las administraciones pasadas del PLD, fue viceministra y manejó lo que es el tema de transparencia dentro del Ministerio de la Presidencia. Entonces, cuando vemos al oficialismo que como mofándose, burlándose, ¿de dónde manejan esos datos? Bueno, ella le contestó de sus mismas fuentes. Las tres estaban preparadas en sus respectivas dimensiones. Primero, Ingrid Mendoza, una señora que es
valiente y se manejó bastante bien para por primera vez lanzarse a ese escenario. La vicepresidenta en curso, lanzarse ahí y hablar y defender la postura de su gobierno. Pero la otra candidata a la vicepresidencia, Soraima, que maneja los datos, le fue contundente desmontarle y mostrarle cuáles son las debilidades del gobierno actual. O sea, el debate fue excelente, hasta punto que la candidata a la vicepresidencia por el PLD, Soraima, fue tendencia. Sí, indiscutiblemente que todo el mundo la dio ganadora de ese debate, coincidió en que su comportamiento había sido magistral y creo que es algo que va en una muy buena dirección, el hecho de que se lleven los temas a ese ángulo y de que se le dé y se le tome en consideración el protagonismo de la mujer. Claro, claro, y además ustedes pueden ver que a través de ella va en coordinación, o es como que dice la antesala de lo que va a hacer el presidente. Porque la candidata vicepresidencial viene siendo el soporte del presidente. Cuando viaja es la presidenta interina. Indiscutiblemente que así es. Volviendo a lo que son las elecciones del próximo 19 de mayo, ¿considera Yelandra que hay posibilidad de que no se definan ese día? Va toda para una segunda vuelta. O sea, ¿por qué? Sencillo. Cuando hablamos de que el presidente de la República o el partido oficial dice que tiene un 70%, ¿de qué cantidad de votantes? Si es del padrón, que somos 8.145.548 votantes viables, usted me está diciendo que tiene 3 punto y pico millones de votantes que van a votar por usted. No, República Dominicana siempre ha tenido una asistencia de votantes viables como máximo 3.8 en la historia. El único candidato que sacó por encima fue Danilo Medina en el 2016, que fueron como 2.128.000, pero más nada, para un total de votantes de 3 millones punto y pico, ¿me entiende? Entonces, este escenario es atípico porque es la capacidad de cada partido de sacar a esos votantes, porque la nación, y tanto también en la diáspora, está decepcionada, porque siempre ven lo mismo. Entonces, lo que van a hacer es desmotivar a que no salgan. Pero, señores, cuando me hablan a mí de encuestas, yo no les creo a las encuestas ninguna, porque yo digo, si ustedes se están basando de los 8 millones, ustedes me van a decir que van a votar los 8 millones, 7 millones de votantes en República Dominicana y aquí en la diáspora los 780.000. Finalmente, Yelandra, ¿qué tiempo tú le das en el horizonte para que la República Dominicana tenga su primera mujer en la presidencia del país? Fíjate que todo depende del discurso de la candidata, porque ya se rompió esa brecha. Cuando se habló de la vicepresidenta, de la candidata a la vicepresidencia, Soraima, lo trendy fue porque ella no fue candidata a la presidencia. Lamentándolo mucho, el partido como que no está muy... Está todavía como muy lacerado y estigmatizado por muchos votantes, pero todo depende de cómo se maneje esa candidata, todo depende de cómo maneje el discurso y la información, porque estamos frente a un escenario de votantes que no comprenden, no leen. O sea, señores, el 68% de la población en República Dominicana no te puede comprender un simple texto. Entonces, es una tarea de todas nosotras de proyectarnos a que llegue el mensaje, ganar el corazón. Y depende de ese votante decir, mira, esa es la mía. O sea, tocaste un tema que me gustaría quizás, a pesar de que era para finalizar, pero tocaste el tema de la educación y indiscutiblemente que tú eres una mujer muy bien capacitada, muy bien preparada. Gracias. Tienes una muy buena educación. ¿Cómo ves que podemos romper esa barrera, sobre todo ese tema que dijiste de que se lee pero no se comprende? Fíjate que los programas educativos con el tiempo se han ido deteriorando.
teníamos moral y cívica, teníamos urbanidad, ya eso no está. Discúlpeme. Entonces, tranquila, no te preocupes. Teníamos eso. El profesor era nuestro segundo padre. Ya no tenemos eso. Entonces, el hogar está muy dividido. Espérense. Tranquila. Vamos. Un poquito de agua ahí para Yelandra. Señores, estamos en la recta final, conversando con Yelandra Sánchez Carbonell, una mujer dominicana en términos de educación arriba, muy arriba. Gracias. Ahora sí. ¿Qué pasa? Tenemos una familia que se ha dividido porque sale a la calle. El proveedor lo que se preocupa es por sobrevivir y no vela por la educación de su hijo. Tenemos un alto índice de menores que son madres o padres, o sea, ambos, a destiempo. Bombardeos en la publicidad. Hasta para una compota, una señora desnuda. Wow. Un ejemplo, no es que sea así, pero un ejemplo. Entonces, casi. Entonces, eso es un programa integral entre el Estado, educación y la familia, las iglesias principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú me dices a mí, ¿por qué está ese deterioro en la educación? No es verdad que un profesor debe enseñarle a un niño educación sexual. La educación sexual inicia en la casa, cuando una madre y un padre le enseña a su hijo donde el extraño no debe tocarle, o quien sea, que nadie puede tocarlo. ¿Me entiendes? Y por eso es que hay muchos índices de agresión sexual dentro de las familias. Si le dejamos a un profesor la educación sexual de nuestros hijos, donde nuestros padres en el hogar no se habla, el mensaje se va a distorsionar, porque ahí también cualquier extraño puede hacer lo que sea. No tenemos un sistema también de depuración. Antes los profesores eran depurados psicológica y psiquiátricamente, pero hoy en día en nuestra nación vemos casos de depredadores sexuales, desde una profesora en Samaná que grababa en OnlyFans profesora lesbiana con estudiantes. Wow. Vemos casos de un profesor que violó a un estudiante. También la hipersexualidad. En ese hogar hay problemas. Nosotros los dominicanos y las dominicanas que somos padres no le damos el uso correcto a las redes sociales. Entonces todo lo subimos. Entonces cara vemos, perfil no vemos. Mira, Yelandra, son temas, de verdad que son temas crudos de actualidad y que a nosotros acá en TV Hispanic nos encantaría en un futuro, especialmente cuando pasen las elecciones, pues ampliarlo un poco más contigo. Pero de antemano te voy a comprometer para que después que termine el proceso, conversemos y analicemos los resultados y el porqué de ellos. Por ahora solo agradecerte que hayas estado con nosotros y a nuestra